quiero perder ni un segundo, porque me imagino que viene Trabulsi recargado. Muy, pero muy buenos días, Carlos. Gusto, como siempre digo, contar con tu presencia. Muy buenos días, Carlos. Realmente un placer, como todos los sábados, poder compartir contigo y con todos los que nos siguen acá en este espacio de Libre Opinión. Bueno, Y la perdón, no, me imagino, yo te voy a dejar hablar, solamente digo esto, me imagino que vendrás recargado en la información. la verdad que hay información, pero información triste. La verdad que eh, tuvimos una semana plagada con noticias muy feas y con mucha inseguridad, y inseguridad en un lugar del país en el cual nos creíamos que estábamos los más seguros. Inclusive las estadísticas que se hablaban nos decían de los índices de asesinatos en nuestra ciudad eran nulos, y realmente nos encontramos esta semana con acontecimientos realmente muy feos. Empezamos escuchando la terrible noticia de que en una de las listas de las pasadas internas abiertas, la lista precisamente de Guillermo Moreno, llevaba como candidato a Ezequiel Guasora, un periodista militante K que integraba como diputado provincial las listas y que estaba buscado con pedido de captura por corrupción de menores y violencia de género. Presta atención a esto. Estaba con pedido de captura este hombre. Sin embargo, era candidato, estaba en una boleta, lo estaban esperando el día de la votación para cuando fuera a votar detenerlo. Ahora, ¿cómo puede ser que una persona con estas características integre una lista de precandidatos? ¿Cuántos otros podremos tener? ¿Qué es lo que está fallando en la justicia y en particular en la justicia electoral para que tengamos delincuentes como candidatos? Después nos quejamos de lo que pasa, después decimos que hay corrupción en el gobierno, que falta esto, falta lo otro, pero el primer paso que debemos dar, que es con el tamiz de quiénes son los candidatos que se presentan, no funciona. Pero después avanzamos con la muerte de Silvina Luna, y acá hemos advertido que estamos desprotegidos los ciudadanos. Estamos desprotegidos porque hay profesiones que no tienen un control adecuado de los órganos colegiados que debieran estar supervisando y controlando quienes ejercen actos, por ejemplo, en este caso que nos ocupa, sobre la medicina. Y empiezan a aparecer, a partir de la muerte de esta chica Luna, empiezan a aparecer otros damnificados, y cada vez se hace más grande esa bola de nieve de damnificados, pero el famoso doctor, o que se hace llamar doctor Lotaki, está en libertad. Y los jueces se tiran las pelotas uno a los otros para no tratar de resolver sobre el tema. Tan es así que se ha pretendido colocar una nueva denuncia y ya hay 3 jueces federales que se han declarado incompetentes. Y el broche lamentable de terror ha sido el asesinato de este joven ingeniero en Palermo, en una zona realmente muy rica de la ciudad de Buenos Aires, una zona que uno debiera pensar o piensa que es muy segura, que es muy tranquila, porque ahí está, como dicen algunos, la creme de la creme. Sin embargo, han asesinado a este muchacho Mariano Barbieri de un puntazo en el corazón para sacarle aparentemente un celular. Y digo aparentemente porque habría que ver cuáles son las consecuencias de esta investigación. Pero el sistema de seguridad en la ciudad de Buenos Aires empezó a hacer agua frente a este hecho, porque si el jefe de gobierno tiene que tomar la decisión de desplazar al secretario de seguridad, al ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, es porque el sistema está eclosionando. Es decir, que el asesinato de este ingeniero joven
ha sido el detonante de todo un sistema de seguridad que no estaba funcionando y que evidentemente estaba encubierto por alguna pauta publicitaria, porque los robos se dan a diario y los hechos de inseguridad se dan a diario, y ahora vemos este hecho terrible de asesinato en este lugar de Palermo tan importante. Entonces evidentemente el sistema de seguridad no estaba tan bien como se hablaba. Y entonces al ministro de Seguridad que estaba en Estados Unidos en distintos cursos de capacitación, cuando en realidad al que hay que capacitar no es al funcionario, sino al personal que está en calle, al personal que está encargado de la inseguridad día a día para proteger a los vecinos, no al funcionario para que en realidad esté paseando, porque se lo encontró en un espectáculo público, en un partido de tenis, y no en otra actividad. Aparte, los funcionarios deben capacitarse antes de llegar, no cuando están en la función, utilizar los fondos públicos para capacitarse. Y esto no es una cuestión personal contra el señor Bursaco, ministro de Seguridad desplazado por el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, sino que es general para todos los funcionarios. Los funcionarios cuando llegan a la función pública es para poner en práctica lo que saben, para poner en práctica lo que les han capacitado a lo largo de sus años para poder cumplir eficazmente un puesto en la función pública. No es llegar a la función pública para capacitarse con los fondos públicos de los vecinos. Por eso realmente la decisión que ha tomado el jefe de gobierno en desplazarlo ha sido correcta y en su lugar ha colocado a Gustavo Coria. Gustavo Coria había sido jefe de gabinete de Santiago Santilli cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad, que fue una época realmente bastante importante porque en la ciudad, en esa época, la seguridad ha sido realmente bastante interesante. Así que bueno, hemos tenido estos hechos que nos han sacudido a los porteños, pero creo que también ha sacudido a la opinión pública en general y ha desplazado de nuestra importante vida diaria los hechos de inflación, de pobreza, de discusión política camino a las elecciones del 22 de octubre. Y nos han sacado del medio temas como que la inflación ya está en los 2 dígitos, de acuerdo a todas las empresas de análisis estadísticos privadas, con lo cual se viene una tormenta bastante importante para nuestra economía diaria de todos los argentinos. Y junto con esos índices y con esa inflación, vemos que vienen otros aumentos y ya este mes vamos a tener aumentos en la prepaga, en los colegios, en el cable, en el subte, en la telefonía, en la electricidad, en la televisión. Es decir, ya nuestros ingresos cada día nos alcanzan menos y esto nos lleva a que la clase media que conocimos cada vez es menos clase media y pasa a ser clase pobre. Tal es así que el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina sacó un informe que saca todos los meses sobre las estadísticas de la pobreza, de la indigencia, de la situación de nuestra población y determinó que el índice de pobreza nos da 39,6%, es el índice más alto desde 2006. Y si ese índice de pobreza le quitamos todas las asistencias estatales, es decir, si hacemos caso a los que algunos pretenden rápidamente quitar ese gasto público de subsidios a las clases necesitadas, la pobreza superaría el 50% de la población. Estamos hablando de una situación invivible para todos, para los pobres, pero también para los que no son pobres, porque no se puede vivir en una sociedad donde la mitad de la sociedad llega a fin de mes y la otra mitad es pobre.
y tenemos que ver claramente que dentro de ese índice de pobreza, el 61,6% pertenecen a los chicos y adolescentes. Es decir, que estamos destinando a nuestros chicos, destinando al futuro de nuestra patria a una situación terrible, porque ese estado de pobreza que hoy sufren estos chicos implica problemas en la alimentación, implica problemas en el estudio, implica definitivamente ir marcando un destino que no va a ser un destino bueno para todos estos chicos. Así que el tema de la pobreza, que es un tema que lamentablemente no está en la agenda de campaña, es un tema que debemos tratar y con urgencia. Y el tema de pobreza no lo podemos medir desde el punto de vista de una concepción liberal capitalista. No podemos ver el resultado de la persona humana desde la eficiencia o no del capital. Por eso la importancia de un Estado que esté presente. Nadie habla de un Estado elefantásico como el que tenemos actualmente, pero un Estado que esté presente en el momento justo para garantizar el futuro de nuestra sociedad. Así que este es un tema que ojalá en campaña que empieza hoy, 2 de septiembre, empieza la campaña. Hoy vence la proclamación de todos los candidatos que han sido electos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado 13 de agosto. Es decir, que hoy empiezan ya los candidatos a caminar el país y sus respectivos distritos hacia el 22 de octubre. Y esperemos que acá se hable el tema de pobreza, que el tema de pobreza sea un tema central, porque sin ciudadanos preparados, no solamente intelectualmente, sino físicamente, como sociedad, no tenemos futuro. Y si nosotros hablamos que tenemos políticas antinatalidad, recordemos el tema aborto, recordemos el tema de el ataque hacia el matrimonio, hacia la familia. Si a eso le sumamos el problema de pobreza que nos genera imposibilidad alimentaria de tener una juventud fuerte, saludable, estamos por muy mal camino. Por eso tema de pobreza, tema de indigencia, son temas centrales que debieran tratarse en la campaña electoral. Y hablando concretamente de la campaña electoral, nosotros vemos que los 3 candidatos con mayores posibilidades, y digo 3 porque en realidad va a haber 5 candidatos. Uno va a ser Milei, otro Patricia Bullrich, otro Sergio Massa, otro Schiaretti y otro Bregman. Pero tanto la izquierda como Schiaretti en conjunto va a ser difícil que superen el 5 o 6% de los votos. Es decir, que la inmensa mayoría se va a inclinar en 3 alternativas que pueden ser las que nos gobiernen a partir del próximo 10 de diciembre. Y acá nosotros tenemos que Milei ha estado bastante escondido, bastante en sintonía fantasma en estos últimos 15 días desde terminadas las PASO. Ha recorrido las primeras 48 horas porque fue el boom y fue el centro periodístico, pero después fíjense que ha tomado distancia, ha desaparecido y en reemplazo de él empezaron a pulular un montón de operadores políticos o supuestos operadores políticos repartiéndose de antemano el botín del gobierno nacional y de algunos gobiernos provinciales. Fíjense ustedes que esto realmente muestra una debilidad de un espacio, que es la libertad avanza, que está recolectando posibles funcionarios para armar un gobierno, con lo cual vamos mal, porque si estamos convocando y no sabemos desde dónde se convoca, porque hay una falta de organicidad muy grande,
el resultado puede ser explosivo. ¿Quiénes son los que van a ocupar en el hipotético caso que Milei gane las elecciones los distintos lugares de poder? Algunos dicen que Milei está tratando de hacer un gobierno como el que hizo Carlos Menem cuando asumió. Recuerdan que Carlos Menem decía, si yo hago, si yo comento o les decía al pueblo lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Y después armó un gabinete con pesos pesados, con realmente gente importante. Pero fíjense que Carlos Menem armó un gobierno en el cual en la mitad de su gabinete tenía dirigentes provenientes de la democracia cristiana. Si tenía dirigentes que tenían ciertos valores, ciertos principios, cierta historia en la política argentina. Acá Milei realmente estamos viendo que los nombres que van apareciendo son nombres que estuvieron en algún momento dentro de la política y la economía argentina, pero que fracasaron. Porque si hoy estamos en la situación que estamos, es porque el antecedente no fue sólido. Y si el antecedente no fue sólido, somos todos responsables y acá debiéramos ver cómo avanzamos con nuevas caras, con nuevas propuestas, con nuevos compromisos, donde el testimonio de vida del dirigente es esencial, tanto su testimonio de vida como su situación psicológica y su situación familiar que marcan a la persona cómo es y cómo puede actuar ante situaciones extremas que son las que uno se va a encontrar cuando conduce un país. Esto es importante que los ciudadanos lo empecemos a analizar. Ahora viene todo el proceso de debates. Fíjense que el 1 de octubre empieza el primer debate presidencial y ahí tenemos que ver no el que mejor actúa, sino el que mejores propuestas creíbles, realizables, serias nos hagan. Entonces, tenemos el espacio de la libertad avanza que hasta ahora está en sintonía baja, como yo digo, está en la etapa fantasma, viendo a ver con qué va a aparecer. Simplemente Milei expresó una afirmación negativa hacia Juntos para el Cambio cuando Patricia Bullrich designó a Carlos Melconian como su posible o su ministro de Economía. ¿Y por qué digo su posible? Porque hizo el lanzamiento el otro día en Córdoba y no se olvidó de anunciar que era su candidato a ministro de Economía si ella ganaba las elecciones. Pero bueno, creemos todos que es el candidato, si gana las elecciones Patricia Bullrich, a ministro de Economía. Pero Milei saltó rápidamente a descalificar la designación que Patricia había hecho. Y fíjense que más allá de lo certero o no de la designación de Melconian, no podemos negar que Juntos para el Cambio ha colocado en escena un personaje similar a lo que es en economía Javier Milei. Con lo cual vamos a tener seguramente, no sé si certezas de futuro, pero un espacio muy grande los argentinos, porque creo que vamos a tener que sacar balcones para poder ver el enfrentamiento entre Milei y Melconian, si es que se da, porque creo que Javier Milei no le va a dar la oportunidad a Melconian de debatir con él las cuestiones económicas. Con lo cual, estimo que Javier Milei va a tener que delegar en sus posibles candidatos a ministro de Economía ese rol de debate con Melconian. Sí, Carlos, ¿me querés decir algo? Sí, ayer precisamente hubo un periodista que al Paso le interceptó el paso a Milei y le dijo que si haría un debate con Melconian. Y él dijo, ¿Melconian es candidato a presidente? No, no, dice, sería
el ministro de Economía de Patricia Bullrich. Él dice, no, yo solamente debato con candidatos a presidente. O sea que ya le cortó el rostro de una. Bueno, esto era obvio, pero era obvio porque cuando alguien discute en igualdad de condiciones, tiene que hacer planteos serios y absolutamente realizables. Y nosotros nos estamos dando cuenta que las propuestas de Javier Milei, que han sido impactantes para la población y que lo ha llevado a que en las últimas elecciones PASO haya tenido el mayor caudal de votos, hoy, cuando tiene que debatir en un nivel ya de conocimiento y de posibilidades ciertas, empieza a cambiar. Y fíjense que ya no habla de la dolarización mañana, ya habla que va a ser un proceso largo para llegar a la dolarización. Por eso que la postura que plantea Patricia Bullrich de la bimonetarización, es decir, poder utilizar el peso y el dólar como moneda de circulación en nuestro país, empieza a tomar más fuerza porque es lo que hoy vivimos los argentinos. Los argentinos usamos el peso, pero también usamos el dólar, aunque no sea de curso legal, pero lo usamos, con lo cual sería institucionalizar algo que es el hábito de todos los argentinos. Entonces, es mucho más seria y más cierta la propuesta que está haciendo Melconian encabezando el equipo económico de Bullrich que la propuesta que hace el señor Javier Milei de dolarizar, porque él mismo ahora está dando marcha atrás en lo que sería la urgencia de llegar a esa dolarización. Y así hay un montón de medidas que se van viendo que a medida que se va acercando la fecha eleccionaria, va cambiando. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hoy tenemos en el Código Penal, como yo siempre vine diciendo, la figura del perjurio, el tipo penal de quien miente en campaña, le corresponde pena de prisión no excarcelable e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos de por vida? ¿Ustedes creen que las propuestas que están haciendo algunos de los candidatos las podrían haber hecho? ¿Ustedes creen que podrían haber manipulado el voto de los ciudadanos como han manipulado algunos candidatos diciendo propuestas absolutamente fantasiosas y irrealizables? Seguramente no. Por eso, una materia pendiente, gane quien gane, es colocar en la agenda pública y que el pueblo exija esta figura del perjurio para poder volver a creer en los políticos y creer en la política. Porque si esa figura existe, vamos a evitar que nos mientan y que manipulen la voluntad nuestra al momento de ir a votar. Sí, seguramente. Hoy, y por el otro lado tenemos a Massa, y Massa cada vez se le hace más difícil su campaña, y tenemos a una actriz muy importante, pero que en este momento está en los camarines, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que pasa con Cristina que no habla? ¿La han hecho callar o está preparando el terreno para que el próximo gobierno fracase y ella pueda regresar a pesar de que ya entra en una edad avanzada, poder ella recuperar el poder en el 2027, como ha hecho en el 2019, frente a el gobierno de Macri que había empezado en el 2015. Recordemos que en el 2015 se llamó a silencio, se guardó, dejó el gobierno de Macri, apostó a que el gobierno de Macri le fuera mal y volvió en el 2019. En el 2027 hará lo mismo. ¿Será esta la estrategia de Cristina por la cual hoy está callada? ¿O por suerte tendremos una dirigente que entendió definitivamente que debe apartarse ya de la política y dedicarse a sus nietos y a su familia?
Esto es un interrogante que lo tenemos por delante y que deberá dilucidarse con el paso del tiempo. Y finalmente, Carlos, porque ya estamos superando nuestro horario, el tema ley de alquileres es un tema que, si bien, como dije la semana pasada, diputados ya le dio media sanción, hoy está en debate dentro de la Cámara de Senadores. Hay muchas cuestiones ajenas a la ley de alquileres que están impidiendo que se avance con celeridad en esta nueva ley, con estas modificaciones que van a beneficiar a inquilinos y a locatarios y a locadores, pero lo cierto es que ya están venciendo decenas de miles de contratos de alquiler y la ley no ha sido aprobada todavía y no hay horizonte de su aprobación. Quizás después del 22 de octubre, salvo que haya un milagro y que la presidenta del Senado de la Nación, es decir, la señora que les decía antes que permanece en estado fantasma, asuma, asuma un rol histórico y convoque a los senadores dejando de lado las cuestiones de la justicia, que es lo que están colocando como prenda de negociación para designar jueces proclives al kirchnerismo y mantener una jueza en casación, que es la que tiene que resolver en la causa que Cristina hoy tiene, dejando de lado eso, pensando en tanta gente que lo necesite, impulse a sus senadores a poder aprobar rápidamente la ley, dando soluciones a los inquilinos. Así que esto creo que es lo que está pasando. Después tenemos algunas cuestiones que la semana que viene las podremos hablar, que puede ser el avance de nuestros hermanos chilenos en la soberanía del espacio argentino, allá en el sur, en el mar de Drake, abajo del Cabo de Hornos, pero que es un tema muy importante, ya que eso nos impediría nuestra prolongación hacia la Antártida. Es decir, que si Chile se quedara con esos 5.500 kilómetros cuadrados aproximadamente sobre la zona del mar del Océano Atlántico, sumado a la usurpación que tenemos de Malvinas y las islas Georgia y Sandwich del Sur, Argentina perdería su prolongación a la Antártida. Fíjense de lo que estamos hablando. Por eso recuerden cuando yo hablaba que llegó el momento de renacer de la defensa nacional. Argentina tiene por delante conflictos reales y no podemos hacer como el avestruz, colocar la cabeza bajo tierra. Tenemos que empezar a dar respuesta a los problemas que tenemos hoy y que se van a acrecentar más adelante. Así que bueno, con esto creo haber terminado, mi querido Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Muy completísimo el informe y obviamente, como vos dijiste, ¿no? Ni bien comiencen los candidatos a hablar, ver qué es lo tangible, qué es lo realizable y por supuesto lo que es creíble dentro de todo lo que hablen y por sobre todas las cosas tener, saber que hay una visión a futuro y que esa visión a futuro se pueda cumplir, que sea previsible, y no llevada por impulsos. Ahí nos vamos a empezar a espabilar o despabilar, como quieran, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Muy buen fin de semana. No, gracias a vos y como siempre digo, reflotemos la Argentina sumergida. El cambio está en el mar y vean el proyecto de Argentina Azul en la página de la Fundación Argentina Azul, www.fundacionargentinaazul.org. Muy buen fin de semana, bendiciones para todos. Chau. Gracias. Estaba con nosotros, pasaba, político de raza, el señor doctor Carlos Lionel Traulsi, que nos daba el panorama político del acontecer en Nacional. Hemos llegado al final.